Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Ya estamos de vuelta, 9:36. Revisamos los titulares en CNN Chile Radio. Donald Trump confirmó que el arancel de 50% al cobre comenzará a aplicarse a partir del 1 de agosto próximo. El mandatario estadounidense argumentó que la decisión fue tomada tras una rigurosa evaluación de seguridad nacional. La Fuerza Aérea de Chile respondió a la Corte de Apelaciones que no entregarán más antecedentes por el caso de los funcionarios detenidos por presunto tráfico de drogas. Desde la FACH esperan que primero se resuelva si es que la investigación quedará a cargo de la justicia militar o civil. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, anunció un sumario por el caso en que terminó en la renuncia del director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra. El exdirector de la institución ha sido cuestionado por autorizar el traslado de su hermano a la región de Aysén. José Antonio Kast presentó a Jorge Quirós como su nuevo coordinador económico para el programa de gobierno. Quirós señaló que sus objetivos serán reducir impuestos y ajustar el gasto público y la deuda. Esta tarde, la candidata presidencial Janet Jara se reunirá con las directivas de los partidos del oficialismo para coordinar detalles de cara a las elecciones de noviembre. En el fútbol, Universidad de Chile y Colo-Colo continúan preparando el superclásico de este domingo, de este sábado, digo. El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, dejaría en la banca al mediocampista Marcelo Díaz, mientras en el Cacique, Jorge Almirón evalúa si es que realizará cambios tras la caída de su equipo ante Universidad Católica el pasado fin de semana. Abrimos el segmento de análisis político, Voces del Poder. Hoy nos acompaña José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto República. ¿Cómo estás, José Francisco? Buenos días. ¿Qué tal, José? Gracias por la invitación. Y Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Chile 21. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Bienvenido. Bueno, el Juzgado de Garantía de Iquique resolvió fijar una audiencia para el 18 de julio a las 8:30 de la mañana para resolver la contienda de competencia entre la Justicia de Aviación, la Fiscalía de la Aviación, y el Ministerio Público respecto de la investigación de estos funcionarios que han sido dados de baja por intentar trasladar ketamina a nuestro país. 18 de julio parece una eternidad si consideramos que estamos a 10, son más de una semana más, para una investigación de una cuestión grave como es el narcotráfico, ¿cierto? Y con vinculación con una institución nacional, con una institución armada como es la Fuerza Aérea de Chile. ¿Cómo has visto, José Francisco, el tema de la contienda de competencia y el manejo en general del caso? Yo creo que en este tipo de cosas siempre como que despiertan o renacen conflictos. Sobre todo en la contienda de competencias, que es algo tan peleado por los tribunales. En el fondo, cada uno de los tribunales, independientemente, en este caso que son militares versus civiles, pero por ejemplo, tribunales territoriales o tribunales que tienen otro tipo de especificidad, pelean porque a los tribunales les gusta resolver los problemas. De hecho, eso es el mandato constitucional o el mandato legal que tienen. Ahora, el problema, como en este tipo de casos que ocurren, es que esto, primero, es muy llamativo comunicacionalmente, los tiempos de la justicia no son lo suficientemente rápidos que nos gustaría, y segundo, que además hace pensar que por la naturaleza de la operación hay muchas más cosas involucradas que uno como que le gustaría pensar que hay más instituciones que se están haciendo cargo para evitar problemas mayores, ¿verdad? Y eso hoy día no está quedando tan claro, aunque la institución lo resuelve. Es decir, cuando existe una contienda de competencias no significa que ninguna de las dos instituciones deja de hacer cosas. Es decir, estos militares están en prisión preventiva, estos militares tienen medidas precautorias. Lo que a uno le gustaría saber es qué ocurre con las personas que pueden estar relacionadas con estas personas y que utilizaron una institución como las Fuerzas Armadas, en este caso la Fuerza Aérea, para el presunto tráfico de ilícitos. Daniel. Bueno, yo creo que aquí hay veo que puede haber una trampa en esta discusión de centrarnos en quién tiene la competencia finalmente y terminemos hablando de la disputa entre el comandante y jefe de la FACH, el presidente de la República, en ese impasse, y perder la atención de que aquí hay algo gravísimo que pasó en la FACH, pero que además está pasando también en el resto de las instituciones castrenses en Chile. O sea, en el Ejército de Chile pasó, en el norte también, en Carabineros, Contraloría también detectó un montón de irregularidades respecto a autos que estaban por encargo de robo, etcétera, cosas que venimos conociendo hace mucho tiempo también
del ejército, etcétera. Y esto último, pues entonces nos habla de que no es puntual. No es que ahora se descubrió, es que esto está pasando hace mucho tiempo, o no lo queremos ver, aquí hay un problema mayor. Y si lo descubrieron ahora porque dicen que contrainteligencia, que fue muy eficaz, a mí me da la impresión de que ahora no se pudo, o sea, fue tan evidente que era imposible esconderlo, pero como hay otros casos, lo más probable es que esto haya pasado antes. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánta droga pudieron ya haber llevado antes? Eso, lo primero que pensé fue eso. Sí. O sea, ahora pillaron esto. ¿Cuánta droga ya pasó? Bueno, en el caso del ejército, ellos, los militares que estaban involucrados, ya habían hecho 10 veces la 10 misma traslados. operación, Claro, según lo que dijo la ministra del ¿Te Piano. fijas? Entonces, ahora, ¿cuántas veces pasó en la facha, en el avión? Entonces, centremos ahí la discusión y luego veamos el tema de la competencia, que es un impasse comunicacional. Me parece que el comandante en jefe de la FACH debió haber sido más cauto en lo que dice el presidente de la República, es el jefe de las Fuerzas Armadas. Por último, decir, estamos colaborando como siempre con todas las instituciones que sean pertinentes y estamos a la orden del presidente de la República. Y sumemos- Pero decir que no tiene injerencia me parece que es no ser asertivo en la comunicación, pero creo que ese impasse pasó. Ahora el Sumemos punto otro es... Claro, antecedente. pero venía de una imprudencia del ministro de Justicia, ministro de Seguridad, que dijo que el presidente está exigiendo, Instruyendo. perdón, Le instruyendo, instruyó, claro. exactamente, instruyendo a la Fuerza Aérea que colaborara, y de hecho la propia ministra del Piano dice, mira, es que las atribuciones no son de esa naturaleza. Ahora, yo estoy de acuerdo con Daniel en el sentido de que todas nuestras instituciones en un clima de crimen organizado están bajo ataque. Y nada hace pensar que las Fuerzas Armadas no van a estar bajo ataque. ¿Y qué significa bajo ataque? No es que esto sea literal, sino que van cooptando de a poco personas que empiezan a estar involucradas en este tipo de hechos. Sumemos un antecedente Sí, sí, más sí. a eso, porque hoy día, hace poco nada más, Radio Bio Bio publica otro antecedente relacionado. Encontraron droga en una unidad militar de Colchane, en Tarapacá, en un registro que realizó la Policía de Investigaciones en un recinto militar en Colchane. Se trataría de medio kilo de pasta base que fue hallado en el lugar. Una de las explicaciones que dieron los militares era que esto lo había traído un inmigrante que había entrado irregularmente y por eso estaba ahí en el basurero. Pero queda por aclarar también en todo caso todo esto y conocer más antecedentes, pero es un asunto más que pone más presión sobre el tema. No, exactamente, y además esto lo hemos visto no solamente con las Fuerzas Armadas, pero también ha habido, por ejemplo, grupos de funcionarios activos de Carabineros y algunos en retiro que han estado involucrados en la comisión de delitos. Hemos visto integrantes de la Fiscalía o de la Justicia involucrados en delitos, por ejemplo, en la macrozona sur. Y hemos visto, como para seguir nombrando cosas, pero como en aduana no existía un escáner para monitorear los containers que ingresaban a uno de los puertos con mayor tráfico en Sudamérica, donde incluso organizaciones como la ONU dice que el puerto de San Antonio es el puerto de los que más exporta droga en el mundo. Entonces, vamos viendo cómo va el crimen organizado carcomiendo las instituciones y finalmente lo particularmente grave de las Fuerzas Armadas es que las Fuerzas Armadas funcionan, y así ha sido como en la discusión pública el último tiempo, como una especie de seguro, ¿verdad? Y de hecho hay alcaldes y distintas autoridades que dicen, mira, en materia de seguridad pública recurramos a las Fuerzas Armadas. Bueno, ahora hay que ver que eso no es tan fácil. No es tan fácil no solamente porque no tienen ni las atribuciones ni el entrenamiento para hacerlo, ¿verdad? Sino que además no es tan fácil porque ninguna institución hoy día está exenta de las redes del crimen organizado y por eso hay que ser especialmente duro y drástico respecto a la investigación. Y oportuno también, ¿o no? Porque pareciera que en esta contienda de competencia y que se fije la audiencia para el 18 de julio se está perdiendo tiempo súper valioso para perseguir, ya, está bien, están detenidos los aviadores eventualmente involucrados, pero obviamente que hay un eslabón civil en esta cuestión. Entonces, ¿no te parece, Daniel, que se requiere como altura de miras con fenómenos que además son nuevos? O sea, la infiltración del crimen organizado en las Fuerzas Armadas es un fenómeno nuevo y uno pensaría que hay como que no tener miradas mezquinas en este asunto, ¿no? Yo creo que ese es el punto, claro. Los tiempos de la justicia son lentos en este caso. Debiera ser más rápido porque estamos hablando de instituciones armadas que están a cargo de la defensa. O sea,
¿Cuáles son los grupos que están involucrados acá? ¿Es un ataque externo? ¿Son chilenos? ¿Cuántos extranjeros están? Entonces es muy delicado. Además ya sabemos que hay una filtración de armamento, tanto de Carabineros como del Ejército, que está nutriendo eso. O sea, hay un puente, hay una conexión que es evidente y no podemos negarnos a ver que el Ejército, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad son parte también de este problema. Bueno, abordémoslos de forma integral, dejemos de pensar que aquí que lo que dijo el ministro, que el presidente, está bien, hay una cadena de mando que debe respetarse. La institución presidencial debe aunque no sea precisa la orden, lo que debe el subalterno, el militar, es decir, estamos a la orden del presidente de la República, siempre respetando la Constitución y las leyes como debe ser. Y todas las instituciones también, ¿no? El resto es hojarasca, el resto me parece que no aporta. Lo importante aquí es centrarnos en el problema. Y yo no descartaría que fuese pertinente citar al Consejo de Seguridad Nacional, incluso para hacerse, hacerse cargo de este tema de manera integral. Ok, las instituciones de orden, las Fuerzas Armadas se están viendo asediadas o están involucradas en cierta parte en esto. Bueno, la defensa, tanto de temas militares, de orden interno, no sabemos cuántos involucrados desde fuera del país están. Por supuesto, es un tema para ser tratado ahí. ¿Crees que es necesario eso? O sea, yo creo que esperaría esta investigación la naturaleza de este delito en particular, porque yo aquí creo que las instituciones van quedando como un paso atrás o varios pasos atrás respecto a cómo avanza el crimen organizado. Y de hecho, recién se acaba de implementar, por ejemplo, a nivel de fiscalía, la fiscalía supraterritorial, es decir, que no dependa de los límites geográficos para la investigación de ciertos delitos. Y uno dice, pero obvio, si el delito no va a respetar la división política administrativa que tiene nuestro país, y nos demoramos muchísimo tiempo, de hecho se acaba de aprobar. Entonces, este tipo de cosas no solamente nos exigen por lo llamativo de la situación y por lo impactante que es comunicacionalmente y el daño que hacen a las instituciones, sino que también cómo podemos evitar que estas situaciones sigan ocurriendo, y cuando ocurran, porque van a seguir ocurriendo, tenemos que responder de la forma más completa posible y no que ocurran este tipo de cosas que finalmente terminan dilatando la investigación o la resolución de este problema. Esto, de todas maneras, va a tener un efecto, Daniel, en la discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ella ha sido tema de campaña, lo planteó incluso Carolina Toá, siendo precandidata. Decía que una de las primeras decisiones que tomaría sería involucrar directamente a las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. ¿Cómo crees tú que va a afectar esa discusión que se está dando en el Congreso? O sea, yo creo que sigue siendo pertinente la discusión de qué manera puedes involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado, contra todo tipo de amenaza al orden interno. El punto es si es que son centrales o si es que son complementarios. ¿De qué manera? ¿En qué ámbito? ¿En el control fronterizo? Yo diría sí, por supuesto. ¿En la infraestructura crítica? Por supuesto. Ahora, de ahí hacer el control que hace el GOPE, por ejemplo, en poblaciones, el hacer control de detenciones, no, porque no son para eso. Pero sí puede haber una complementariedad entre los servicios de inteligencia, por ejemplo. Tenemos una ley de inteligencia que ha tardado mucho en salir a la luz porque no hay complementariedad entre los servicios de inteligencia civiles, los militares. Hay mucho recelo en entregarse, en compartirse información. Obviamente son cosas delicadas, pero tiene que haber unidad de mando en estos temas. Es esencial. Ahí veo falencias. Ahora, el hecho de que hayan estos problemas en las Fuerzas Armadas no nos hace más que pensar que hace falta una intervención mucho más fuerte, tanto en Carabineros, en el Ejército, en las instituciones. Tenemos que aumentar el control en todas partes, y lo que está haciendo la Contraloría está muy bien y no puede quedar ninguna institución fuera. Estamos con Daniel Grimaldi, con José Francisco Lagos en el debate, el análisis político. La multa para el voto obligatorio es una cuestión que se ha complicado porque no avanza en el Parlamento y eventualmente podríamos llegar a la paradoja, la elección de fin de año, de tener un voto obligatorio, que así está consagrado en la Constitución, pero sin una multa asociada. ¿Les parece que lo hablemos a la vuelta de la pausa? Me parece perfecto. Vamos y volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Jueves,
Aquí se debate en CNN Chile. Diálogo abierto, libre y plural sobre la contingencia que mueve la agenda de nuestro país. Todo bajo la conducción de Mónica Rincón. Aquí se debate. Debatimos sobre el escenario presidencial desde la mirada de la oposición con Jimena Osandón, José Carlos Mesa, Cristian Lavé y Juan Marcelo Valenzuela. Aquí se debate. Jueves, 22 horas, CNN Chile. Siempre. Vivimos tiempos complejos, atravesamos múltiples crisis y las soluciones requieren de la participación de diversos actores. Por primera vez en Hélice hemos reunido a la academia, al mundo privado y al mundo público a dialogar en una mesa y pensar juntos el futuro posible. Acompáñanos en Hélice, encuentros que construyen futuro. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Seguimos en Voces del Poder con José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto República, y Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Chile 21. Ayer el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo que al jefe de Estado lo tienen que elegir los chilenos. Dijo que le llama la atención que se pretenda que el presidente sea decidido por quienes no forman parte de la comunidad política chilena. ¿Cuáles son sus posturas en esta cuestión, José Francisco? Bueno, primero es un marco general y es que uno no discute reglas electorales a 4 meses de la elección. Y eso me parece como casi una razón higiénica de la democracia, pero ya no es primera vez que... Bueno, hemos tenido muchas elecciones, eso es verdad, pero cada claro, vez ese es el argumento que te dice el gobierno. Tenemos elecciones todos los años, cuando lo discutimos y no. Sí, no está bien, pero es verdad. Pero este es un tema que la ciudadanía ya había zanjado, que el Congreso ya había zanjado, y hoy día parece que estamos buscando una especie de bypasearnos esa voluntad por algún interés electoral. Y en esto... Calculadora en mano. O sea, obviamente, como cambiando las reglas cuando ya... O sea, técnicamente la elección ya partió cuando empezaron las primarias, ¿verdad? La inscripción. Entonces, van candidatos con reglas conocidas, hay un proceso que se abre con reglas conocidas, la ciudadanía ya más o menos está conociendo este proceso, y cambiar las reglas de un momento para otro, cuando ya lo hemos hecho a propósito de otras cosas, no genera una cultura cívica muy proclive para la participación. Es decir, estamos cambiando las normas cada vez y esto genera confusión. Y a mí me parece que un mínimo de seriedad respecto a la institucionalidad y sobre todo hacia la ciudadanía debería ser mantener una coherencia en este sentido y no promover la cultura de la trampa, ¿verdad? Que mira, ya sí, voto obligatorio, pero no es tan obligatorio papel y no hay multa o una multa en verdad que a la gente no le mueve la aguja y por tanto no genera el efecto que es que finalmente la gente concurra a la urna. Daniel. Yo en realidad estoy de acuerdo con el argumento del ministro Elizalde que deben elegir al presidente de la República quienes son parte de la comunidad, quien tiene sus papeles en regla, que tienen derecho a voto. Eso es indiscutible, no tiene que ver si es extranjero o no, sino que los que tienen derecho tienen... Si usted está acá y es parte de esta comunidad, puede hacerlo. Ahora el punto, comparto con Francisco que hacerlo a 4 meses de la elección no es muy coherente porque afecta al resultado de la elección. Otra cosa es cuando tú decides reglas que tienen que ver con la organización, con la de las mesas, qué sé yo, los vocales, todo ese tipo de cosas logísticas para Entonces, que salga mejor. Entonces, si no es conveniente hacer el cambio, ¿qué es lo que debería pasar? ¿Debería establecerse una multa? Yo creo que debería establecerse la multa como es para todos, como está. No creo que sea muy presentable, no veo una coherencia acá. Y aunque una cosa es la multa y otra cosa es que cuán extensivo puede ser el voto para los extranjeros. Claro. Son dos cuestiones bien Es que en el fondo nace esta discusión, o sea, nace una especie de salida, porque hoy día, como está la propuesta del gobierno, la multa o sería muy baja o no sería. Entonces, lo que vio la oposición es que hay un proyecto del 2019 de la diputada Joana Pérez que dice vamos a establecer la obligatoriedad para los ciudadanos, que es antes de la reforma constitucional que finalmente la materializó. Es decir, este proyecto había quedado en el olvido. Y buscan revivir eso, en el fondo, no intentando dar la discusión entre la distinción entre chilenos y extranjeros que votan, sino que para retomar la obligatoriedad material para los chilenos. Y ahora se hace esta distinción, que no lo tenía como intención Joana Pérez, de distinguir a los ciudadanos, que son solamente los chilenos que tienen derecho a voto, versus a los extranjeros que tienen derecho a voto.
Y ahí se estaría produciendo, ahora esta discusión se estaría dando y produciendo, pero es algo buscado y finalmente la alternativa que está viendo la oposición para que esto tenga efecto material. Si no, simplemente nos quedamos sin obligatoriedad práctica como es lo que está proponiendo el gobierno ahora. Ahora, por otra parte, no tiene demasiado profundidad la discusión, porque no hay votos para aprobar una cosa así. Todo el mundo lo sabe que no, probablemente la oposición se va a negar a esto y los quórum requeridos para una reforma de ese tipo no alcanzan. Lo que hay que preguntarse es, bueno, ¿quién zanja esta cuestión? Cuando los incumbentes tienen interés en que, bueno, sabemos que los extranjeros, sobre todo venezolanos, no van a votar por un gobierno de izquierda, ¿es pertinente que el Congreso zanje ese tipo de cosas? Yo creo que no, es muy difícil. Al igual que en temas valóricos que tienen que ver con la religión, el aborto, es muy difícil que el Parlamento se pueda poner de acuerdo en eso. Y sobre todo si nosotros vemos la distancia que hay entre la ciudadanía y los políticos, ¿qué legitimidad pueden tener esas discusiones? Me parece que decisiones como esa debieran ser plebiscitadas. Plebiscitadas, sí. Creo que podría ser materia. Sería para la próxima... Por la próxima, futuro, o digamos, incluso, ¿no? a ver, si no pueden Elecciones. zanjarlo ahora, que pongan para esta presidencial además un voto aparte. Oiga, ¿usted cree que los extranjeros debieran votar en las presidenciales? ¿Sí o no? Pero no hay tiempo, yo creo, para eso. Bueno, pero es que a mí me parece que el Parlamento está atorado con estos temas. Los temas valóricos hemos visto que son difícilmente resueltos acá, sobre todo todos los temas donde el Parlamento es incumbente. Entonces hay países que han asumido esta dificultad y dicen, ¿saben qué? Estamos demasiado trabados con estos temas, el Parlamento no tiene la legitimidad social. Legitimidad legal la tiene, siempre la va a tener porque si las elecciones son mediante las reglas que tenemos, tiene la legitimidad legal. Pero la legitimidad social en estos tiempos es tremendamente importante, por lo tanto hay otras formas de la democracia deliberativa, debemos discutir como país esto. Debemos discutirlo. Pero si la reforma al sistema político tampoco ha avanzado y también nos tiene claro, trabado. también debemos destrabar ese tipo de cosas. Y hay fórmulas de democracia deliberativa por asambleas donde hay mitad políticos, mitad ciudadanos sorteados, donde participa la academia. Hay muchas cosas, muchas ¿Qué es lo alternativas. realista, José Francisco, crees tú, ¿En qué sentido? para avanzar en esta cuestión y no quede, por ejemplo, sin multa el voto? O sea, lo realista es que en esto el gran problema es que esto es una atribución exclusiva del presidente y por eso es tan importante el rol del gobierno. Y entonces el gobierno tiene que concurrir no solamente con los votos, sino que con la iniciativa para ponerle urgencia a esto y que se exija materialmente la multa o una sanción para las personas que no van a votar, para hacer esto efectivo. Y yo creo que hoy día, al menos en la discusión, nadie ha planteado, porque todo esto es como que se bypassea, ¿verdad? Siempre son como argumentos accidentales y nunca el de fondo, pero ¿quién puede considerar que es una mala noticia que hemos tenido participación histórica en las últimas votaciones, en las últimas elecciones, gracias al voto obligatorio? Incluso en elecciones locales, donde todos pensamos que iba a ir a votar menos gente, al contrario, fue una votación histórica, cercana incluso a las votaciones presidenciales o generales que hemos tenido anteriormente. Entonces, yo diría que, dado que esa es una buena cosa, es una buena noticia, ha funcionado lo suficientemente bien, no innovaría. Y aquí se está buscando innovar para cambiar una norma porque se está viendo que respecto a las personas que concurren obligatoriamente a votar no le está favoreciendo al oficialismo. Y eso me parece que es una trampa, es intentar bypassar la discusión de fondo simplemente porque se está viniendo una ola encima. O sea, más allá de que estemos cerca de la elección, a futuro, ¿tú mantendrías las condiciones como están hoy día? Yo las mantendría porque creo que están funcionando. O sea, hoy día está lográndose el resultado que es que más gente vaya, y en términos históricos, más gente vaya a las urnas. El ministro Elizalde decía que esta era una situación bien particular, que en muy pocos países en otras partes del mundo lo tenían. Está bien, pero ese es un argumento comparativo y no absoluto. O sea, nosotros nos podemos dar cuenta que es algo que nos ha funcionado y si no funciona y tiene un resultado que fue deseado, bueno, ¿por qué cambiar? O sea, si los otros países no tienen estos resultados y lo están haciendo de manera distinta, ¿por qué lo imitaríamos? Si nosotros estamos teniendo el resultado que supuestamente queríamos, si esto cambió porque la gente no estaba yendo y no estaba concurriendo a las urnas. Ahora que la gente está concurriendo a las urnas, queremos cambiarlo. No me hace sentido. Oye, hoy día, a esta hora, está empezando una reunión entre Janet Jara y los presidentes de los 8 partidos del oficialismo que concurrieron a la primaria. Jaime Mulet nos contó recién que son 3 personas por partido, él va a concurrir, para encontrar acuerdo en 3 materias: programática, territorial y comunicacional. Esas son como las líneas de trabajo que quiere imponer la candidata. Y Janet Jara
o más bien Jaime Mulet decía que el Partido Comunista tiene que dejar que la candidata sea la candidata del sector y no solamente del partido, porque eso podría terminar perjudicándola. ¿Cómo han visto el camino de Janet Jara desde el triunfo de las primarias y cómo además puede sostenerse en este momentum que no sé si le alcance con esta intensidad para los próximos 4 meses? Daniel. Bueno, yo creo que lo primero es reconocer que salió una candidata con un tremendo potencial, que además hizo una muy buena campaña, porque acá quien hace la buena campaña le funciona. Y hemos visto que quienes hacen malas campañas, a pesar de ser favoritos, no marcan o pueden caer muy bajo. Entonces, una buena noticia es que quien tiene un buen equipo de campaña puede marcar preferencias. Eso es muy importante. Y Janet Jara hizo muy buen trabajo en ese sentido y hay que reconocerlo. Claro está que el Partido Comunista con esas cifras tiene una responsabilidad muy grande de convocar al resto. Es una situación muy particular que no ha enfrentado nunca el Partido Comunista en Chile. Por lo tanto está tensionado y tiene una responsabilidad muy grande. Yo lo que veo hasta ahora es que el partido ha actuado bastante bien, con generosidad en las reuniones que han tenido. No he escuchado discursos hegemónicos, al contrario, dicen que hay apertura, que aquí debe ser la candidata de la coalición. Los discursos creo que son los correctos. Ahora, va a venir el momento de poner los números. Los números y el Partido Comunista tiene toda digamos, el derecho de querer aumentar su número de diputados y de senadores, al menos 2 más en cada cámara. Y eso va a ir en detrimento de las aspiraciones de otros que no quieren desaparecer. Entonces también van a haber partidos más chicos que van a tener que aceptar la idea de que tal vez es bueno que se termine el ciclo y que vayan a una fusión con otros partidos, que se pase a otra cosa, porque la democracia chilena como está, con la fragmentación que tenemos, no da para más. Entonces son 2 preguntas las que hay que hacerse. Una, ¿la lista única es conveniente? Matemáticamente sí. No hay ningún análisis de simulación que diga que con 2 listas separadas la oposición va a ir más. Es más, lo que es claro es que con 2 listas se corre el riesgo de que la derecha tenga 4/7 en el Parlamento y eso sería una nueva convención constituyente y se pueden cambiar muchas cosas sin plebiscito. Por lo tanto, es irracional tener 2 listas, el riesgo es demasiado. Sin embargo, hay intereses pequeños de algunos que quieren mantener su pequeña cuota de poder y que ven que en distritos pequeños podrían salir favorecidos. Entonces yo creo que esa es la discusión de fondo que hay que dar. Y vamos a ver si es que hay generosidad finalmente, y pensando en Chile en esto. Lo último. Sí, no, aquí es un problema más recurrente en el oficialismo y la oposición también, es que finalmente, y es lo que decía Daniel antes, entran a negociar los incumbentes. Entonces, aquí como para el rediseño o la negociación de los cupos, hay parlamentarios que podrían ir a la reelección que tendrían que dejarlo para que esto pudiera ser una negociación armónica. Y eso no va a pasar. No va a pasar ni en el oficialismo ni va a pasar en la oposición, como va a ser sincero. Y eso hace que esto sea mucho más complejo. Por eso se complejiza tanto el escenario de la oposición de, por ejemplo, ir en una lista única. O por eso se complejiza tanto la conversación que van a tener ahora respecto a las legítimas aspiraciones que tiene el partido que acaba de ganar las primarias con un resultado bastante contundente. Entonces, hoy día vemos, por ejemplo, vimos ayer y ustedes le preguntaron a Jaime Mulet que el candidato que tiene la menor votación de la coalición es el que más exige candidato. Bueno, eso va a ser difícil de llegar a un acuerdo o negociación. Él dijo que era un punto de partida y con algo se empieza. Pero, digo, en pedir no hay engaño. Pero en esto va a ser bien complejo y va a tensionar. Y va a tensionar porque yo creo que especialmente en el socialismo democrático no solamente va a haber un problema como de distribución de cupos, sino que también va a empezar a haber, y ya está habiendo de hecho, un problema de identidad. De hecho, si van a hacer el vagón de cola respecto a un proyecto ajeno como el del Partido Comunista, o si van a intentar un camino propio distinto que pueda recuperar la identidad que tenían hasta hace algunos años. Eso va a estar en el centro de las negociaciones seguramente. José Francisco Lagos y Daniel Grimaldi con nosotros esta mañana. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Buen día. 10:05, pausa y ya volvemos.